decisión del gobierno y de la coalición toda es concretar ambas ideas que están dando vuelta, tanto el impuesto a la riqueza como el hecho de que Vicentín, que ahora viendo bien los números se encuentran con que tiene como activos la mitad de lo que debe 1.400 millones de dólares y tiene 700, es decir, no es de los dueños, que esa empresa pase a ser manejada por el Estado, por una empresa mixta. Eso está. Ahora, ¿va a pasar mañana? ¿Va a pasar pasado? ¿Va a pasar de otra manera que la que se planteó en un principio? Pero eso no va a solucionar el problema de la economía en Argentina. Va a haber que ser mucho más agresivo y decidido y va a haber que plantearlo en términos políticos. A ver, por ejemplo, ayer salió el número de la caída de abril. Una caída como la que tuvo en el epicentro de la pandemia de Estados Unidos o como la que tuvo Inglaterra. En abril la economía cayó un 26%. En Inglaterra cayó un 33%. Sin embargo, lo que pasó en los medios ayer fue que se habló de esa caída sin contextualizarlo, sin decir a la gente, mire, esto pasó porque hay una pandemia. Quienes están en contra del gobierno ganaron el escenario político ayer y plantaron ese dato como si fuera una responsabilidad del gobierno. Y el gobierno no salió a hablar de ese dato, ni siquiera salió a decir, miren que eso ya pasó, miren que en mayo la cosa estuvo mejor. El gobierno se dejó ganar una discusión, que es la económica, que está en el centro de los intereses de los argentinos hoy. Cuando nosotros ponemos una nota, nosotros todos los datos los vemos en tiempo real. Yo estoy viendo ahora cuál es la nota más leída. La nota más leída es la que habla de la venta de autos el mes pasado. Es decir, economía. Lo que quieren escuchar los argentinos es si van a tener laburo, es si va a haber guita, si le va a alcanzar la plata, si van a salir de esa zona de pobreza en donde están casi todos los argentinos, porque hoy la línea de pobreza está por arriba de los sueldos. Y ayer el gobierno no habló de eso. El gobierno se dejó ganar la parada por una cuestión que no es responsabilidad del gobierno, porque el gobierno asumió hace 6 meses, asumió con una caída del PBI del 5% que le dejó Macri para el primer trimestre, y luego llegó la pandemia. Es decir, el gobierno, para lograr acumulación política, para satisfacer las necesidades de la gente, para no ser superado por el ataque de la oposición y de los medios, tiene que empezar a hablar de economía y tiene que presentar un proyecto económico y presentarlo y narrarlo, y si es necesario que lo diga el presidente en cadena nacional o de la manera que habla el presidente, de cuando habla de todas maneras lo ve todo el mundo. Un proyecto que tenga la épica que tiene que tener la política y la utilidad que tiene que tener un buen proyecto económico. ¿Por qué la épica de la política? Porque tiene que ganar el escenario, tiene que estar en el centro del ring el presidente, y la única forma de estar en el centro del ring hoy es hablando de economía. Hay un dilema, pero que yo creo que se puede solucionar, que es que este gobierno necesita hablar del espionaje, porque si no habla del lawfare, es difícil pelear por un proyecto económico. Tiene que hablar de eso. Y al mismo tiempo tiene que hablar de economía, todo el tiempo. Tiene que ser el gobierno el que hable de economía. Y el gobierno tiene que ser el que se muestre a cargo de la situación. Porque si una persona está encerrada, con miedo a contagiarse, está desempleado o está con su negocio cerrado, o tiene un negocio que estaba cerrado, lo pudo abrir y ahora lo obligaron a cerrarlo de nuevo, y no hay un gobierno que le diga qué es lo que va a hacer al respecto, ese tipo está asustado y seguramente en poco tiempo va a dejar de apreciar a ese gobierno. ¿Se pueden hacer cosas para que no haya una catástrofe de desempleo?
para que de los 800 millones de empleos que se van a perder en el mundo, ahora hay cálculos que hablan de 1.000 millones, no seamos nosotros una parte importante. Es bien difícil porque hay algunos sectores que no pueden volver a abrir y que cuando abran van a trabajar muy a media máquina, como puede ser el turismo, el gastronómico. Hay otros sectores que con una población sumida en la pobreza, por más que puedan abrir normalmente, van a vender poco. Hay otros sectores en donde las empresas murieron. Empresas que tienen una expertise, que tienen empleados, que tenían capital de trabajo, que tienen un dueño de muchos años, hoy están cerradas. Hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, abrirlas. Si una empresa era viable antes de la pandemia y hoy no está en esos rubros que la nueva normalidad no permite, como el gastronómico o el de turismo, para esos sectores el Estado tiene que seguir resguardándolos y pagarle los salarios, cosa que va a hacer. Al resto lo tiene que resucitar, lo tiene que hacer renacer, lo tiene que revitalizar, le tiene que volver a dar vida. El gobierno tiene que hacerse responsable, y sé que lo está pensando, de que todas las persianas que bajaron se vuelvan a abrir. Miren qué discurso épico podría hacer el presidente si en estos días, mientras estamos guardados, le dice al país: cada uno de ustedes que tuvo que cerrar su pequeña fábrica, que tuvo que cerrar su comercio, yo se lo voy a abrir. Identifica los sectores, identifica las necesidades, ve qué es lo que necesita cada uno. No pagar impuestos, no pagar tarifas, un crédito para capital de trabajo, que le paguen una parte de los sueldos, lo que sea. Es por un tiempo, es para que arranquen. Tampoco es un gasto, porque te van a hablar del gasto público, no es un gasto para siempre, no es un gasto ni siquiera para un año seguramente. Es como ese auto que se quedó sin batería y hay que empujarlo para que arranque. Hay que empujarlo. Pero si no lo empujas se muere. Y ahí hay millones de desempleados. Ahí está la mayor parte del empleo que podemos perder. Hay que hacer renacer a toda empresa o comercio que haya cerrado por la pandemia. Y hay que ir a buscar las zonas de inversión. Toda la guita que anda dando vuelta, porque guita hay, macho. Porque guita hay. Por eso yo el otro día banqué al presidente cuando salió por Zoom con Midlin, porque el tipo estaba invirtiendo. No importa si te cae bien o mal, hay que ir a buscar esa guita. En junio se vendieron 34.000 autos. ¿Por qué se vendieron 34.000 autos? Porque los están vendiendo barato y a crédito. Hay que vender 1 millón de autos. Loco, ¿cómo vas a vender 1 millón de autos si ese fue el récord de Cristina? Siempre hay un precio en el que la gente compra. Hay que subsidiar, que no haya impuestos en los autos. Fabriquemos 1 millón de autos. Imagínatelo al presidente sentado en Olivos o en la Casa Rosada, diciéndole a la población: vamos a volver a vender 1 millón de autos, vamos a abrir todos los comercios. Durante un año, el que reinvierta no paga impuesto a las ganancias. Tiene que plantar el presidente un proyecto económico con una épica que nos movilice a todos. Después habrá que trabajar en los medios de comunicación para comunicar eso, pero el presidente sabe hacerlo. El presidente tiene con qué. Hay algunos planes que están dando vuelta y otros no. Ese plan mío de abrir los 400 filiales del Mercado Central, Arroyo dijo que lo está trabajando, pero falta una decisión política. ¿Qué es eso? Mirá, como no tenemos guita para subir los sueldos, lo que sí podemos hacer es hacer que bajen las cosas que consume la población. Cuando vos vas al supermercado,
pagás un montón de sobreprecios que no es necesario pagar. Cuando vas al mercado central, las cosas te salen la mitad. Vos decís, pero me queda lejos. Pero ¿y qué pasa si hay 400 o 500 en el país que unen al productor con el consumidor? Cuando vos vas a comprar un producto, más o menos un 20% es el valor de la marca. Y más o menos un 28% es el valor del envase, del packaging. Si vos vendés a granel, es decir, en una bolsa, donde vos ponés medio kilo, 1 kilo, 2 kilos, lo que quiera el consumidor, ahí no hay marca ni hay envase. Y hay otro porcentaje grande que depende ya mucho de los productos, que tiene que ver con la intermediación. Es decir, ese cinturón de mercados centrales, de los cuales después saldría para meterse en las ciudades un sistema de ferias, bajaría el precio de los alimentos y sacaría a toda la población que cayó en la indigencia. La gente dejaría de ir tanto a los comedores y comería en su casa y generaría cientos de miles de empleos. Hay que dar respuestas extraordinarias a un problema extraordinario y hay que salir haciendo política, salir jugando con un proyecto que tenga épica y que sea real, que sea concreto, que genere empleos. Yo sé que se trabaja en alguna de estas ideas. Me parece que hay que apurarse. Me parece que hay que pararse en el centro del ring. Me parece que tenemos con qué, pero hay que salir a hacerlo. Yo lo haría ahora, durante la cuarentena, porque si no lo haces durante la cuarentena, la gente encerrada se va a envenenar con la televisión. Démosle el antídoto. Hagamos un plan renacer. Hagamos nacer a todos los que cerraron y generemos empleo. Podemos hacerlo, hace falta la decisión política.